Y también, como les decía, el día 28 de mayo, ¿no? Es el Día de los Jardines de Infantes acá en la República Argentina y el Día de la Maestra Jardinera. ¿Y por qué en esa fecha? Porque se conmemora el fallecimiento de Rosario Vera Peñalosa, ¿no? Que en el año 1900 fundó el primer jardín de infantes en Argentina, anexo a la Escuela Normal de La Rioja. El primero de una larga serie de jardines fundados en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Paraná. Y además de ser una gran pedagoga, ¿no es cierto?, y ocupar distintos cargos en la enseñanza, dictando cursos, transmitiendo nuevas técnicas, ejerció cargos de dirección y conducción en diferentes provincias, y realizó una gran obra en materia educativa que hoy quería traer de alguna manera acá, en este recuerdo del Día de los Jardines de Infantes y de la maestra jardinera. A mí me gusta más hablar de maestra jardinera que maestra de nivel inicial, ¿no? Recordando un poco lo que significa el jardín, ¿no? El jardín froebeliano y el jardín que tiene que ver con este placer de poder estar en un ámbito, en un espacio amoroso y educativo. Y en este sentido quería traerles hoy un texto que escribí para un maravilloso libro de Mónica Fernández País hace un par de años, en el año 2018, denominado Historia y Pedagogía del Nivel Inicial en la Argentina, de la editorial Homo Sapiens. Allí yo cuento una historia del origen de los profesorados de nivel inicial en la ciudad de Buenos Aires, que hoy decidí traerles acá a ustedes para contarles un poco esta historia de lucha de las estudiantes que formábamos partes de ese profesorado en el año 1973. Y por eso es que les voy a leer este breve texto que quiero compartir con ustedes. Y que dice así: Historia de pasión y lucha en el profesorado. Sara C. de Eccleston. Me recibí de profesora nacional de Jardín de Infantes en 1973 en el único profesorado de Jardín de Infantes existente en la capital federal, el Sara C. de Eccleston. Eran tiempos de calurosas contiendas políticas en todos los ámbitos que se trasladaron también a los espacios educativos. En ellas participé activamente. Un año antes de la asunción del gobierno democrático de Héctor J. Cámpora, un grupo grande de alumnas de primer año, éramos solamente mujeres, de dicha institución, indignadas por el atropello vial en las avenidas Libertador y Dorrego de una compañera que quedó en grave estado de salud, comenzamos una lucha por la puesta de semáforos. Entusiasmadas por el logro de nuestro objetivo inicial, decidimos formar por primera vez en la historia de este profesorado un centro de estudiantes, con delegadas por curso, 2 listas, asambleas deliberativas y elecciones. Inauguramos, con la lógica resistencia institucional, su rectora Margarita Ravioli seguía siendo la autoridad desde el traslado del instituto a ese edificio en 1942, una nueva forma de participación que fue inédita en una institución única, muy prestigiosa, elitista y de carácter verticalista y autoritario, en la que la voz del estudiantado carecía de valor. Ese año, la práctica político-pedagógica entró por primera vez al Eccleston de la mano de las estudiantes, que nos íbamos ayornando a la luz de los tiempos políticos que se avecinaban. Estos acontecimientos dividieron las aguas en dos. Profesores, alumnas, maestras del Jardín Mitre, donde se hacían las prácticas, tomaron posición a favor o en contra del nuevo contexto en el que se estudiaba, se practicaba la docencia y se militaba. A fines de 1973, el Centro de Estudiantes encabezó la lucha por el ingreso irrestricto de las aspirantes al Eccleston del año siguiente. Eran cientos de jóvenes deseosas de cursar la carrera, superando ampliamente la capacidad del instituto. Pocas vacantes, muchas inscriptas.
puedo decir con orgullo que fue esa lucha, esas estudiantes quienes logramos la creación y apertura de otros profesorados de jardín de infantes en nuestra capital federal. No fue fácil, como no lo es ahora. Las marcas quedan. Ese gran grupo de egresadas de 1973 fue el único que no tuvo festejo de graduación, casi como reflejo del fastidio que causó entre muchas de sus docentes y autoridades, que se desplegó entonces en diferentes profesorados, permitiendo el ingreso de todas las jóvenes inscriptas a los diferentes institutos que se crearon aquel maravilloso año de 1974 para la formación docente en educación preescolar. Ayer y hoy los mismos objetivos nos unen. Creo que este relato que viví en primera persona en el profesorado Sara C. de Eccleston muestra la importancia de la lucha por los derechos, así como hablábamos en el primer bloque con Nélida sobre el tema de las mujeres indígenas que luchan por su territorio, por los recursos naturales y demás. Bueno, nosotros los estudiantes, a través de los centros de estudiantes y la participación política en toda la historia argentina, también en la historia universal, hemos logrado estas conquistas a partir de la lucha y a partir de la resistencia de muchas cuestiones injustas que sabemos que en el caso de la educación siempre, como decía ahí, hay pocas vacantes y muchos inscritos. También pasa en la actualidad, así que tenemos mucho por hacer, me parece, por delante, ¿verdad, compañeras? Sí, claro que sí. Te escuchaba y pensaba, tu vertiente de seguir militando por ser maestra jardinera, por hablar de formación en jardín de infantes, pero también pensaban en cómo esta historia desmontaba cualquier estereotipo acerca de una maestra jardinera que no estaría ocupada, digamos, de cuestiones que tuvieran que ver con cierta mirada de contexto, sino una maestra jardinera recortando patitos, ¿no? Y me parece tan interesante porque vos hablas de una lucha que se refiere hace unos cuantos años atrás, ¿no? Entonces me parece que quería traer también cómo a veces hablar de estos temas también nos ayuda a deconstruir ciertos estereotipos y bien merecidos se lo tienen. Así es. ¿No, Nélida? Sí, y pensar también en todo lo que tiene que ver con formación docente. Creo que también desmontar muchos estereotipos y animarse, creo, a cambiar cosas que a veces no se callan o se va por otros lados porque como que no se puede cambiar desde adentro. Entonces me parece una lucha muy presente. Bueno, chicas, ojalá puedan acceder a este libro Historia y Pedagogía de la Educación Inicial en Argentina. No solamente completé un artículo pequeño, pero hay muchísimo para leer de historia de la educación, justamente escrito por Mónica Fernández País.